La única intención de poderle preguntar, perdón hermano que lo agarré primero, era por eso, yo así lo aprendí y de hecho lo anoté y hasta lo traigo en rojo. Yo lo aprendí de la siguiente manera: perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La otra parte que la aprendí distinta es lo del pan. Y otra parte que aprendí distinta es, y no nos dejes caer en tentación. Aquí dice, y no nos metas en tentación. Es como que Dios puede tomar e ir tentando a cada uno, pero no es eso lo que el Señor desea que en este momento aprendamos. Cambian las palabras aprendidas. Eh, como yo lo aprendí es en ambas ofensa, ofensa para Dios y ofensa para los demás. Y la leída es pecado contra Dios y para con mis iguales, es decir, para los demás humanos, lo que nos debemos, ¿verdad? Cambia un poco las palabras, pero pecar ciertamente es no alcanzar el objetivo. Usted tal vez tenía un objetivo este día. Yo tengo un objetivo de lunes a viernes. Sábado me switcheo y no oro por eso. Lo oro de lunes a viernes y le voy a ser sincero, algunas veces lo omito. Señor, que no vaya a molestar a nadie ni con mis palabras, ni con mi rostro y ni con mis gestos. Permítame poder inclusive a ayudar a los demás. Esa es mi oración. Y cuando a veces no se ha alcanzado y alguien se me acerca y dice algo, y digo, Señor, hoy no lo logré, hoy este día bajamos el récord. No sé cuál es una meta que usted se ha puesto personal, pero bendito Dios, en él usted la vaya cumpliendo, ¿sí? Pero le acabo de decir que pecar es no alcanzar el objetivo. Usted tal vez ya se estará preguntando cuál objetivo. Cuando hablamos de la palabra pecar, hay un solo objetivo y este es cumplir lo escrito en el libro que tiene en sus manos. Si usted dañó a alguien, contra esta persona no está pecando, sino que lo está ofendiendo. Pecar es para contra Dios, es porque en algún momento no cumplimos lo escrito en la Biblia. Y ojo, ya lo ha predicado también el pastor Edwin, bendito Dios, él no ganó. Ya hace un par de varios meses lo predicó y es ese pecado por omisión. Entonces, esto es igual que la ley terrenal. Si yo llego a una casa de ustedes y el mouse está bonito y se lo robé, entonces se lo robé, ¿sí? O si usted no se fijó, se lo hurté, esa es la diferencia. Pero, ¿qué hice? Robárselo. Habrá algo, quizás ante la ley no va, pero si le robo algo más fuerte, podría ir hasta preso. Pero si yo le digo al juez, mire señor juez, no sabía que esto era robar, más que voy a servir de burla y de chiste para las personas. Para Dios no, pero lo entristecemos cuando cometemos algo sin leer las escrituras. En otras palabras, si usted está pensando es no llegar a la meta, excelente. Si en su mente está errar al blanco, excelente. No hacemos lo que dice la Biblia y como Dios es dueño de esa palabra, al no cumplir, Él le llama pecado, estamos bien, porque pecado, le dije, es contra Él. Dice, y perdónanos nuestros pecados. Allí Él estaba diciendo que nos perdonara las veces que no hemos llegado a lo objetivo. Pero la otra parte es bien curiosa. Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hasta el día de hoy, ¿usted ha perdonado a todos los que le deben? Vea que no, hay que ser sinceros. Mire, esta semana, ya ayer, bendito Dios, creo que ya lograron pagar. Y le decía a mi esposa, ¿y cuánto te debo? Vea que unos $10. Ve, 35 me debes, me dijo. Entonces, ve, bien contado lo tiene, ¿verdad? $35. Y si usted cree que no es deuda, hermano. Ya me va a recordar y le tengo que pagar. Aún con los cercanos debemos de pagarlo. Hay un versículo que le he mencionado mucho, que está en Lucas. Dice que si usted presta algo, que no lo pida. Y si no se lo devuelven, ay, que le quede. Pero hermano, yo ocupo Cautín, por si usted lo conoce, anda por $9. Ya duele y no, si no me lo devuelven. Pero a ese pensamiento lo quiero llevar. Y no solo uno,
el siguiente. Mire cómo lo dice. Per- porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ya está haciendo de cuenta, ya está haciendo de caso de que siempre perdonamos a los que nos deben. Y qué bonita la palabra como aquí está y no como la aprendí, porque no solo podemos deber un objeto, no solo podemos deber dinero, también cuando empeñamos nuestra palabra, la debemos, ¿verdad? Qué feo cuando yo le expresé a alguien algo y ese algo no se lo cumplí. Se siente bien feo. De hecho, también como me relaciono mucho con niños, los niños a veces son los que más se expresan. Mire, mi papá me dijo tal cosa, pero no me lo dio, ¿verdad? Entonces, mira, cálmate, ya vas a ver que de pronto quizás no tenía y no te quiere decir y se siente triste, ¿verdad? Uno queriendo ayudarle a los niños de esas formas, y quizás hay otras más de las cuales podemos deber. Una palabrita, ¿verdad? Ofender a Dios. Pero también tal vez usted se preguntará, una palabrita, ¿verdad? ¿Y en qué afecta una palabrita? Pregúntele a un notario. Una palabrita es una palabrita y le puede hacer el cambio y dejar libre a quien no debe, ¿sí? En las escrituras es igual. Una palabrita puede hacer la diferencia. Un humano puede ofender a Dios. Si usted se para un día y grita a los cuatro vientos, Dios no te quiero, no creo que el Señor saque lágrimas por ello, ni que se entristezca y diga, ay, no me quiere. No. En lo que el Señor le va a decir, hijo mío, cambia tu pensamiento, porque lo que estás haciendo es pecando contra mí, y el peor pecado, ¿cuál es? Es que si no me amas, no aceptas el sacrificio que mi hijo hizo por ti en la cruz. Entonces se vuelve un pecado y nosotros creemos que hemos ofendido a Dios. ¿Puede una persona pecar contra otra? ¿Qué dirán ustedes? Sí, puede. Digamos que trabajo con ella y tenemos normas. Si esas normas yo no las cumplo, yo estoy pecando contra ella ante esos objetivos que nos hemos puesto, llamados reglas o normas. ¿Pero estamos pecando contra Dios? No. ¿Sí? A alguien le expresaba lo siguiente. Digamos que si en su casa hay una persona que está dormido y si usted enciende la luz ya no se pudo dormir y se molesta porque encendieron la luz, imagínese que en una de esas noches ya está apagada y sin querer su hombro tocó el switch, se encendió y ya la otra persona se despertó, se molestó, ya te he dicho que la apagues, etcétera, etcétera. Pero fue la otra persona que lo quiso hacer, lo quiso molestar, no, ¿verdad? Entonces la otra persona se siente que ésta pecó contra él, pero inclusive ante Dios no están cometiendo nada malo. Busque conmigo un poquito más adelante, Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Mire lo que uno encuentra en las escrituras y que al final de cuentas, pues, bendito Dios, no es palabra de hombre. Desea Él que nosotros podamos cumplirla. Excelente. ¿Qué dice? Tenemos y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Ajá, entonces, hermanos que nos congregamos, a usted no le debe de caer mal nadie, absolutamente nadie. Pero usted me dirá, hermano, usted no comprende, a mí mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, etcétera, 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 ¿sí? Pero al venir a Cristo dice que somos nuevas criaturas. Es un punto muy doloroso en el cual es un proceso que debe de llevar usted y Dios, como para poner un ejemplo de tantas cosas que nos pudiesen haber sucedido. Pero si dice que andamos en luz, andamos en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces si andamos en la palabra, es decir, si la cumplimos, dice que nosotros tenemos comunión unos para con otros.
Y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No lo busque, se lo leo. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermano, se equivocó. Usted dijo que nosotros no tenemos que tener ni una persona a la cual le digamos, me caes mal. Aquí lo que está diciendo es que a mí no me cae mal nadie, mucho menos lo odio. Pero usted sabe que hay personas que dicen, yo odio a Pedro, a mí me cae mal Pedro, mal por él, triste por él, pero a mí no. Siempre tengo que acercarme y lo que más cuesta, ¿verdad? Nos cuesta saludarle, o si me han mandado a pedirle algo, llego y le digo, mira, dice el licenciado tal, dice el licenciado tal, que se lo mandes. Pero si a esas personas nos odian, aún a esas personas, ¿qué hace el Señor para con nosotros? ¿Sí? Los mantiene en paz con nosotros. Dicho de otra manera, si hay momentos en que no hay paz, vecinos, etcétera, dos cosas pueden suceder. O es una prueba del Señor para que nos coronemos en esa etapa, la pasemos, o realmente no estaríamos comportándonos como la Escritura lo expresa. Vimos la definición de pecar, ¿sí? ¿Qué creen que sería mejor? Decir, hermanos, discúlpenme, o hermanos, perdónenme, o es lo mismo. ¿Qué piensa usted? Hermana de blusita blanca que vio para allá, ¿qué piensa usted? Ajá. ¿Será lo mismo? No. Vaya, fíjense que escuche lo que dice la disculpa. Razón que se da para justificar una acción. Le pegué a alguien, le tiré el balón intencionalmente y le quería golpear la cara y le pegué en la cara con el balón. Hey, discúlpame, vos sabés que estamos jugando, va. Pero el otro se ha puesto hasta colorado porque sabe que lo hizo de una manera que no debe de ser. Entonces, ¿qué le dijo? Discúlpame. Ojo, lo que la persona fue, lo que le dijo es, estoy justificando mi acción. O sea, lo que hice en mi pensamiento no va a cambiar. Solo te estoy diciendo que si te duele, sobate, prácticamente. Bien feo, ¿verdad? Eso es disculpa, ¿sí? Ahora, ya vamos a ver más adelante qué significa lo que es perdonar. Pero Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. Lo dice Santiago 5:16. Entonces, si el título es orar para sanar, lo saqué de este versículo. Santiago 5:16. Se lo vuelvo a leer. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y no termina ahí. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Hice algo con alguien, le derramé, le dañé su vestido. Hey, discúlpame, vos sabes que fue sin querer. Y no fue sin querer, pero justifiqué mi acción. Qué diferente es que, mira, perdóname, me siento mal por lo que te acabo de hacer. ¿Me permitís llevármelo y lavarte la chaqueta? ¿O crees que te lo quitas y si andas otra ropa te la pones y yo veo cómo te reparo esa prenda? Pero todo en un perdón puede empezar con la intención del corazón, no solo el hecho de poder llevar hasta recuperarle la prenda. Pero, ¿qué significa esto de confesaos? A los hermanos servidores cuando estábamos orando les ponía un ejemplo. Se los hago saber a ustedes. Si estoy comiendo en algún lugar y veo a alguna persona con un celular muy caro, si esa persona obviamente no la conozco y me le acerco y le digo, señorita, disculpe, su celular está muy bonito, no se vaya a descuidar, porque si usted se descuida, se lo voy a robar.
ahí me va a disculpar, pero acabo de cometer esa ofensa en mi mente y quiero expresársela para que no se vaya a descuidar, ¿verdad? Y yo no vaya a cometer ese pecado contra mi Dios. ¿Cómo lo escucha eso usted? Sí, hermanos, creo que no es mala la palabra, se oye muy ridículo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando nos dice que debemos de confesarnos? Le voy a poner una difícil, pero no la vamos a expresar completa. Un joven acercándose a una señorita y diciéndole, mire señorita, acabo de ofenderla en mi mente. ¿Por qué? Porque la quiero besar. Entonces, si usted se descuida, yo la voy a besar. Discúlpeme por lo que estoy pensando en mi mente. Si la señorita anda acompañada y el acompañante que anda con ella anda arma, ¿qué cree que va a suceder? De todo menos el arreglo de perdonarnos entre unos y otros las ofensas, ¿sí? Pecamos contra Dios. Esas son las cosas que debemos de llegar a Dios y decirle, Señor, cada vez que veo algo lo veo muy bonito. Señor, cada vez que veo algo la veo muy bonita. Ayúdame porque bonita solo mi novia, ayúdame porque bonita solo mi esposa. O hay personas que hasta se vuelven cleptómanos, ¿sí? Sin intención aquellos se lo toman y se lo robaron. Pues pedirle perdón a Dios para que esa acción a Él se la cambie. Pero vuelvo a leerlo, dice que confesamos vuestras ofensas. A la semana pasada, el jueves, sentí muy incómodo a una persona. Y bendito Dios, a mí ya se me hace un poco difícil. La abordé el jueves y le digo, tengo algo pendiente contigo desde hace una semana. La abordé este jueves y me dice, ¿qué pasó? Te vi de esta manera el rostro. Dos cosas, o hice algo que te ofendió y necesito arreglarlo contigo, o ¿qué te pasa? Y ya se le llenaron los ojos de lágrimas porque sí alguien la había ofendido, pero no era yo. Entonces ella se sentía tan incómoda por lo grande que le habían hecho, que los demás estábamos notando como que nosotros le habíamos hecho algo. Pero iba con esa intención. A veces nosotros vamos con la intención de solo expresar que nos perdonen. Pero uno, debemos de acercarnos, confesar nuestras ofensas. Yo sé que a usted le va a ser muy difícil perdonar, como lo es muy difícil él también que le perdonen. Es idénticamente igual. Y dice después, orad unos por otros. Yo tengo que estar con usted y saber que le he ofendido, y orad con usted y orad con usted hasta el punto que Dios sane el corazón de la otra persona, y hasta el punto en que yo sepa que de verdad yo también estoy dañado con la acción que hice, para que seáis sanados, dice. Entonces no solo, hey, discúlpame, vos sabés que fue sin querer, hasta esa acción es muy ridícula. Pero también dice que debemos de estarnos acercando hasta que veamos que eso sea de esa manera. Si a su mente ya se cruzó el versículo de cuántas veces debemos perdonar, vamos por ese camino quizás en que se refiere a eso. Veamos más adelante. Ante el pecado y la ofensa hay un detalle. Si usted le dice a una persona también perdóname, pero no siente culpa, mejor no expresarlo, ¿sí? Mejor no expresarlo, porque se debe de sentir esa culpa. ¿Cuántas veces hemos oído que el perdón no es para la otra persona, sino que es para mí? Pero realmente es, si no sentí culpa, entonces ese pedir perdón no es bueno. Por el contrario, es grave ante los ojos de Dios. Aunque digamos, te perdono, y aunque la otra persona me crea, pero si Dios sabe que en mi ser no siento culpa, entonces la otra persona se va a ir bien porque se lo pedí, pero ante Dios yo quedaré siempre mal, ¿sí? Busque conmigo Primera de Timoteo 5:8. Este versículo se parece a lo que hemos leído.
se parecen que debo de sentir culpa aun cuando no he cometido una ofensa y quizás para con la familia. Ante una quincena, ante 2 semanas de trabajo, lo tiene. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, para su familia, para los que están en su hogar, porque allí lo expresa, ¿verdad? No porque yo lo mande a decir, allí lo expresa. Y mayormente, ¿para quiénes? De su casa, ¿verdad? Esposa, cónyuge, como desee llamarle, hijos, hijas. eh, y cuando dice al principio los suyos, un padre, porque dice que lo debemos honrar en otros versículos. Pero leyendo este dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, el que ha negado, automáticamente, aunque estemos con manos arriba, moviéndonos, dice que inclusive haciendo otras cosas, diciendo que las hacemos para el Señor, pero automáticamente el Señor ahí arriba ya nos puso el sello. ¿Cuál? Vos estás negando la fe porque no has proveído ni para tu familia. Dice que inclusive no solo ha negado la fe, sino que ¿qué resulta de él? ¿Qué dice el final? Peor que un incrédulo, peor que aquel que no quiere seguir a Dios. Complejo, ¿verdad? Muy, muy complejo. Eh, si queremos ver alguna conclusión, deseo que usted se vaya conmigo. Números 5:5. Números 5:5. ¿Lo tenemos? Dice, además habló quién? Jehová a Moisés, ¿verdad? Le dijo algo. El 6. Di a los hijos de Israel. ¿El qué? Lo siguiente, ¿verdad? Ajá, léalo, porfa. Y delinquen, ¿verdad? Con todos los pecados que los hombres prevarican y delinquen. ¿Cómo iba a saber una persona que... No conteste. ¿Cómo, cómo iba a saber una persona en aquel tiempo que pecaba? Ajá. Por lo mismo que usted tiene en sus manos. ¿Sí? Ahí estaba escrito, en aquel tiempo era rollo o una porción de rollo, y todo lo que estaba escrito allí, si no lo cumplían, era pecado. Y tenían que ir a expresar su ofensa, ¿verdad? ¿Contra quién la expresaban en aquel tiempo? Contra el sumo sacerdote. O de algún momento los ancianos, que eran los sabedores de aquel tiempo. O, como lo hemos encontrado en otros versículos, es que no solo habían 70 ancianos, sino que habían también ancianos, creo que si no me equivoco lo hemos encontrado en grupos de 12, que también atendían, por así decirlo, algunos cuantos pasajes de una colonia, por decir para este tiempo, otros 12 para otro pasaje, o en aquel tiempo pudo haber sido 12 para una tribu, 12 para otra, dependiendo en el punto en el que estaban. Algún día lo vamos a poder expresar esos versículos, pero dice el 7, ¿qué dice? Aquella persona confesará el pecado. Ya sabemos a quién, ¿verdad? Ahora usted y mi persona tenemos totalmente la libertad que se lo confesamos a Jesús completamente. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente. ¿Qué significa? Completo, ¿verdad? O sea que lo va a compensar completo el daño y añadirá sobre ello el qué? La quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Pongámoslo más sencillo. Si una persona dañó a otra para nuestro tiempo con $100, ¿cuánto le debe de restituir? Según lo que acabamos de leer. Mándeme. No. Dice que compensará enteramente. Y enteramente es completamente. Usted ya se me adelantó. Antes de los 20 sería, ¿cuánto le tiene que dar? $100.
Ya le compensó completo, 100. Ahora, aparte de esos 100, ¿cuánto le tiene que dar, hermana? 20, ¿sí? Sería en otras palabras, porque así también lo dice otras versiones de la Biblia, le tiene que dar el 20%. Si esta persona cumplía eso, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba bien para con Dios? ¿Se recuerdan a alguien del Nuevo Testamento que cuando Jesús se le acercó, eh, él se convirtió en una nueva criatura? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cómo se llamaba? Excelente, ¿sí? Él dijo, si en algo he dañado, ¿qué dijo? Ajá. Se los voy a leer. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a nuestro Salvador, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad de sus bienes. Y este señor tenía plata, no les repuso el 100%, sino que les ha de haber repuesto mucho más con esa parte que iba a dar a los pobres. Y dice más adelante, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Volvamos a los $100. Le restituyó un poquito más de $100, pero cuadruplicado sería, ¿cuánto más dio Zaqueo a aquella persona que le levantó la mano y le dijo, mira, a mí me ofendiste? ¿Cuánto sería? Cuadruplicado. ¿Mm? 400. Me equivoqué en la oración. 400, ¿sí? Lo que le debía la persona, bueno, pero lo que le debía a la persona, por ejemplo, si la persona le decía, mira, 2 denarios, él le tenía que dar 2, 4, 6, tenía que dar 8, o sea, cuadruplicado, le tenía que dar el 400%. Entonces el Señor inmediatamente le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, no nos confundamos, no es por el dinero, no es por el dinero, porque en otra versión, en otros versículos del Nuevo Testamento dice que si usted va a ofrendar, pero tiene algo contra su hermano, y que ya leímos versículos que hasta los enemigos Él hace estar en paz con nosotros, dice que me lo debo de volver a guardar e irle a pedir perdón a la persona. Y cuando comprendamos en oración, porque estamos con nuestras ofensas, ya lo leímos, y la otra persona me dice, sí, hoy sí ya siento que te perdono, entonces ya puedo tomar lo que tenía y depositarlo. Entonces no se refiere a dinero, sino que se refiere a la acción. Por ejemplo, al joven rico le dijo, todo has cumplido. Sí, le dijo. Entonces, para que sane totalmente tu corazón, ¿verdad? Para que seas salvo. Entonces, anda a vender todito y dárselo a los pobres. De allí, el joven rico no vuelve a ser mencionado. Mire, si es mencionado Zaqueo. Ante su acción, el Señor le dice que ha llegado salvación a esa casa. A aquella persona también, mujer, cuando él estaba escribiendo en tierra, le dijo, vete, le dijo, ¿qué se han hecho los que querían apedrearte, verdad? Ya se fueron. Entonces vete, porque yo también te perdono, pero un detalle, te vas, pero de aquí, borrón y cuenta nueva. ¿Qué le quiso decir? Ahora tenés una nueva vida, sos una nueva criatura. De ahora en adelante, no peques más. Eso fue lo que le dijo. Entonces, por favor, para usted y para mi persona también, pensemos en estos versículos. Piense en todo también lo que hemos hecho este año. Piense bien todo lo que ha hecho usted como persona este año. Pregúntese si en todo lugar ha sido solo mandar. Si ha sido solo mandar, hemos estado mal. Entonces debemos sentarnos contra aquellas personas que también tienen voz, que también tienen voto. Los muchachos también. De los muchachos podemos aprender mucho. Hay que orar mucho para podernos llevar muy bien con ellos, sobre todo cuando están en la etapa de la adolescencia. Sí, pero hay que tener esa confianza y también poderles pedir ese perdón si es que en algo los hemos
ofendido, ¿sí? Le decía a usted también, ¿verdad? Que cuántas veces debo de perdonar. 70 veces 7. Usted ha escuchado que ese 70 veces 7 puede hacer para que yo pueda aprender a orar. Dice el Señor en su palabra que Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Si Él nos hizo a su imagen y su semejanza, Él tiene paz, Él tiene benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que se me olvidaron 2. Ante todo eso dice que no hay ley que pueda eso dañarlo o que usted pueda estar pecando. Si el Señor, esa es su esencia, esa esencia, cuando dice que nos ha hecho a su imagen y semejanza, también ha depositado en nosotros eso. Le quiero comentar algo porque estaba muy pequeño, no conocía a Cristo, estaba de brazos, tenía como alrededor de 6 meses y como se acuerda, mi mamá me lo cuenta, pero no se recuerda si era yo o mi hermano, pero dice que mi papá cargándonos y el plato acá y dándonos de comer y cargado el niño y dándole de comer. Entonces había un momento que Pedrito quería poner la mano, pero no para aprender a comer, sino para hacerle así y botar todo lo que había. En eso mi papá era muy listo y agarraba la manita y no, eso no lo debe de hacer, va chivo, pero el agú me ganaba y aquella manita, ¿verdad? Dice que hubo como 2 o una ocasión en que la manita agarró cabal el platito y cayó comida y el plato se partió en 2. Entonces, pregunto, ¿creen que mi papá me dio de hinchazos o me hincó en maicillo hasta que yo aprendiera que no debería de hacer eso? La mamá, ¿verdad? Como sonría, ay no, grosero, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se oye está muy grosero. ¿Por qué? Porque no era así, mi papá era, no se hace así, pero ¿qué hizo papá? Darle al niño, darle a Pedrito a mi mamá y empezó a barrer y a quitar lo que estaba en el piso porque después el niño iba a gatear. Si un hombre, el cual tenía su primer hijo, no le dieron un manual de cómo criar a un hijo, ¿cómo es que este hombre sabía? Bueno, inconscientemente, porque él lo decía, pobrecito el chiquito, pero Dios ya había depositado en ese humano, Antonio, así se llama mi papá, que le decía que no es la forma de pegarle para que él aprenda, ¿sí? Entonces ya había en él el que, ese perdón. Entonces en cada uno de ustedes y en mi persona hay perdón y hay misericordia. Solo que ese regalito que Dios nos ha dado desde que nacimos, que nacemos con alma y espíritu, ese regalito quizás algunos aún no lo hemos abierto y quizás aún no lo hemos disfrutado. Entonces, ¿a qué se referirá cuando dice que 70 veces 7 debemos de perdonar? Se lo dejo como en pregunta. ¿Será que a su vida le llegarán, cuánto sale? 490, ¿verdad? Si me equivoco, ahí me corrige después. 400, ¿usted cree que se le van a acercar entre 490 personas en su vida a cada una a hacerle algo malo? O una persona que le haga 50 maldades o una persona que le haga 3 maldades. ¿Cree que se van a acercar 490 en su vida? No. De otra manera lo que nos está diciendo Dios es, te he hecho a mi imagen y mi semejanza y desde el momento que aceptaste a mi hijo como tu salvador, debes de entender que debes de perdonar hasta el día de tu muerte. Pero para que no se me quede viendo bien serio, aquí viene también la parte importante. ¿Usted cree que Dios va a permitir que aquellos que caminamos en luz, y un amén, para aquellos que caminamos en esa luz, para aquellos que leemos la Biblia, para aquellos que oramos, usted cree que el Señor va a permitir que las personas siempre se le acerquen para dañarla? No siempre. Por eso le decía al principio, o por prueba el vecino le va a dejar el regalo de su mascota en su puerta, o va a ser porque no leemos la Biblia, una de dos. Pero no solo leerla, sino que orar para que eso no duela y no huela tan feo también, ¿sí? Entonces podría ser esa la ventaja también, que puede ser que esa persona
o esas personas no siempre se le van a acercar para eso. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias por su palabra. Gracias, mi Señor, por recordarnos, porque ya hemos hablado de este tema, lo grande que es perdonar, pero también lo difícil que es, mi Señor. Y cuando no lo practicamos, pues cuesta un poco más. Bendito y alabado sea su nombre, que hay personas que ya nacen con esa alegría en el rostro y se pueden acercar a las personas, y es raro cuando cometen algo que no debe de ser. Pero para aquellos que fue distinta en nuestra crianza, estamos luchando con esa etapa, Padre bendito. Gracias, mi Señor, porque has puesto prójimo alrededor nuestro, y cada día debemos de quererlo un poco más. Cada día debemos de perdonarle un poco más. Como así usted perdona todo lo que le hacemos, Padre bendito, nosotros debemos de perdonar a todos los que nos deben.